Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenas tardes, dice. buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok, nuevamente buenas tardes con todos. Ya creo que estamos la mayoría de los que asisten a clases normalmente. Vamos a iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo algunos temas relacionados con el tema de la unidad 3 de su libro. Estamos justo aquí en el tema de derivadas y es el tema que más deben dominar al finalizar este año. Es lo que más asoma en las pruebas ser bachiller si les toman o transformar, que se llama el día de hoy, bueno, por estas épocas. Entonces, no vamos a seguir al pie de la letra lo que está el libro, porque más que nada dan temas que sí son necesarios para entender el tema, pero muy largos y complicados, que más se van a hacer lío. Entonces vamos a seguir de una forma un poco más rápida, más resumida, pero viendo y tratando de dominar los conceptos propios de esta, bueno, de este tema. Ok, entonces lo que estábamos viendo la anterior semana, ya más o menos comenzando, era tipo de funciones. Por ejemplo, reconocer cuándo es una función polinomial, funciones constantes. Ok, entonces voy a hacer un recordatorio rápido, porque como dije, esto ya son de años anteriores, clases de años anteriores, y para dejarles al 100%, me voy a tomar todo el año y no vamos a ver derivadas. Ok, entonces, ¿qué es el tipo de funciones? Por ejemplo, les van a dar de dos formas las funciones. Les van a dar y igual o f de x. Las dos son lo mismo. Entonces, ¿qué le van a proporcionar? Le van a dar números, por ejemplo, 5x al cuadrado más 6x más 3. Ya, esa es una función. ¿Cómo yo reconozco el tipo de función? Siempre, por favor, eso a lo que quiero llegar, siempre depende de la x. Si usted tiene una función donde la x esté libre, solo acompañada de un número, ¿ya? Se va a llamar polinomial o polinómica, como quieran. Por lo general se lee función polinomial. ¿Ya? Cuando la x está solita, está en la parte de arriba y está elevada a cualquier potencia, ¿ya? Por ejemplo, al cuadrado, a la x. Esa es una función polinomial. ¿Por qué? Porque también vamos a tener unas funciones constantes o función constante. ¿En qué consiste la función constante? Consiste en que tengamos solo números donde no aparezca la x. Las más sencillas, y igual a 5. Vean, no tengo la x. Una que puede ser un poquito más difícil puede ser esta. 5 más coseno de 30 más e elevado al cuadrado. Ya, esta podría parecer, dice, pero profe, esto ya está más grande, la operación, esto debe ser una función. No, sigue siendo constante. ¿Por qué? Porque 5 es un número. Todo esto pongo en la calculadora, le sale un número. Eso también pongo en la calculadora, me sale un número. Todo esto sigue siendo un número. ¿Cuándo tendría que tener cuidado? Cuando aparezca la x en algún lado. Por ejemplo, 30x o e elevado a la 2x, ¿sí? Donde esté la x. Pero como no hay la x, esto es una función constante. O digo, esto es solo un recordatorio de lo que vamos a ver. Pero como yo sé que voy a estar bastante tiempo y eso también vamos a seguir reconociendo, vamos a pasar ya al tema del día de hoy. Igual con este tema, no solo esta semana, sino el resto del mes, de lo que dura la unidad, vamos a seguir practicando el tipo de funciones. ¿Cuál es el tema de, como decía la unidad? Se llama derivadas. Ok, entonces lo que usted necesita dominar en derivadas, lo primero es saber el concepto y todo lo demás, que por ahora, como decía, no me voy a enfocar mucho en eso porque se van a hacer líos, sino en el procedimiento de cómo hay que derivar. Ok, entonces,
le van a decir a usted lo siguiente, le va a decir, resuelva la siguiente, o derive, eso va a decir siempre, derive la siguiente función. Ok, y le va a dar, por ejemplo, y igual a la que estábamos al inicio, 5x al cuadrado más 6x más 3, esa función. Entonces, cuando son funciones polinómicas, o sea, cuando la x está solo elevado a una potencia, no tiene coseno, no está dentro de una raíz, no está en el denominador, no está en la parte de abajo, se llaman polinómicas. Y vamos a tener 3 reglas para estas derivadas. Entonces, estas sí tienen que anotar, tienen que acordarse, como sea. Las 3 van a ser las siguientes. Van a ser cuando tengamos la primera de las más comunes, cuando la x esté elevado a alguna potencia. Cuando la x esté elevada a alguna potencia, la derivada que se simboliza con la x y un apóstrofe en la parte de arriba, y al inicio también, se también puede decir de esta forma, es otra forma de representar una derivada. Derivada de y con respecto a x se llama, pero bueno, pero esta es la más usada, la que yo voy a utilizar. Cuando tenga, vean, pilas, un x a la n, hay que hacer este procedimiento. La potencia va a pasar a multiplicar y a la x le dejamos idéntico, solo que le restamos en 1 a la potencia y ya está derivado. Ya vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, pero es la ley. La n pasa a multiplicar y la potencia se resta. Si yo tuviera a la x, la derivada, directo es 1. Directo es 1. Y cuando yo tengo una constante, es decir, tenga 5, tenga 10, tenga 3, tenga el número que tenga, la derivada directo es 0. Entonces, esas son las leyes que yo necesito que usted se memorice o anote para que pueda aplicar en las funciones polinómicas. ¿Ya? Entonces, van a ver qué es sencillo. Entonces, yo nuevamente le pide derivar esta función, 5x al cuadrado más 6x más 3. Vamos a ir haciendo al comienzo por partes, o sea, paso por paso, para no equivocarnos. Y ya después usted, si puede suprimir algunos pasos, puede hacer de forma más rápida, no hay problema. Entonces, ¿qué hace? Lo primero, como ya va a derivar, escribe la simbología, le pone ese apóstrofe, esa comita en la parte de arriba. Eso significa y' o la primera derivada. Entonces, ¿qué hace? Comenzamos con el primer término. Entonces, el 5 le deja tal como está. Eso no le está tocando, eso no se deriva. El 5 queda idéntico. Lo que voy a derivar es este x al cuadrado. Entonces, como es x al cuadrado, el 2 va a pasar multiplicando, ¿sí? Y a la x quedaría 2 menos 1. Fíjense, estoy aplicando esta ley. A la potencia le resto 1. Y siempre en la derivada, le resto 1. Sigamos. Me toca 6x. Al 6 no le toco. Eso no se deriva. Lo que se deriva es la x. Como es la x, la derivada, ¿cuál es la derivada de x? La derivada es directamente 1. Desaparece la x. Ya no queda la x. Buenas. Y al más 3, que es una constante, que es un número. ¿Cuál es la respuesta de cuando tenemos un número? Directamente la respuesta es 0. Y ya hemos este derivado, no hay nada más que hacer. Es todo. Lo único que nos falta para hacer y terminar es hacer las operaciones. Entonces me quedaría 5 por 2. ¿Me queda cuánto? Me queda 10. ¿Elevado a qué? 2 menos 1. ¿Me queda cuánto? Me queda 1. Y recuerden, x a la 1 se escribe o no se escribe. Yo voy a escribir para no olvidar. Entonces quedaría 10x a la 1 más 6 por 1. Me queda 6. Y esta es la derivada. Y esto es lo que usted necesita dominar en matemáticas. Este procedimiento para las funciones polinomiales. Y aquí sí, como dije, por eso es que no voy a dar temas que son no innecesarios, pero sí son un poco largos y no muy prácticos. Vamos a practicar esto porque se necesita bastante matemática de octavo, noveno, décimo. Toda la matemática va a terminar aquí, en esto. Entonces voy a continuar con otro ejercicio para que se vean. Por ejemplo, le van a poner de esta forma también. No solo y igual, sino le van a poner f de x.
le voy a poner, por ejemplo, 6x a la quinta más 2x al cubo más x menos 3. Ya, vean, les va a dar esta función. Dice, deriven. Lo que yo voy a hacer al inicio es a lo que yo espero que llegue. Si debe llegar, tratar de llegar a eso, es decir, de hacerlo de una forma rápida, porque en las pruebas del ser bachiller no le importa que haga paso a paso, sino que haga directo y que haga lo más rápido posible. Entonces, ¿cómo sería la forma más rápida? Sería lo siguiente, escribo que voy a derivar al lado de la f, fíjense, ya le puse esta comita que significa la primera derivada, ¿sí? O la f', cualquiera de los dos nombres. Entonces, ¿qué hacemos? La forma rápida es la siguiente. Este 5 va a pasar multiplicando, entonces me va a quedar 6 por 5, me va a quedar 30. Le resto en 1 a la potencia, me va a quedar 5 menos 1, me queda 4. Entonces la derivada de 6x a la quinta, ¿cuánto es? 30x al cuadrado, más. Entonces, igual, este va a pasar multiplicando, me quedaría 2 por 3, me quedaría 6. ¿X a qué? 3 menos 1, me queda 2. La derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. Entonces ya simplemente me queda esto. Y la derivada de menos 3, que es una función constante, es 0, desaparece. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido esto. Ya está. En un paso, ya está derivado. A esto quiero que llegue. Pero vamos a ir haciendo hasta que se entienda paso por paso. Entonces, ¿cuál sería el paso por paso para poder derivar esto? Pues como ya voy a derivar, fíjense, dejo el 6. Eso no se deriva. Lo que está al lado de los números del 6, como está acompañado del x al cubo, lo único que me interesa, perdón, x a la quinta, lo único que me interesa es esto, el x a la quinta. Le dejo el 6. Entonces, ¿qué pasaba? El 5 va a pasar multiplicando. Me queda 5. ¿Qué pasaba con la potencia? Me quedaba 5 menos 1. Siempre, siempre en la derivada es menos 1. Siempre. Vamos con el siguiente. El 2 me queda tal como está, no le toco. ¿Cuál voy a derivar? X al cubo. Entonces me va a quedar por 3. Ese 3 pasa multiplicando. ¿Y qué pasaba con la potencia? A la potencia le resto ¿cuánto? Le resto 1. Eso con los que tienen potencias. ¿Qué pasaba con los que no tienen potencias? Con el que está solo la X. Con el que está solo la X, dejábamos simplemente el 1. ¿Sí? Esa es la ley. Cuando está solo la X es directo el 1. Y cuando esté una letra, un número, perdón, cuando estén solo números, ¿cuál es la derivada? Por ejemplo, de menos 3. La derivada es simplemente 0. ¿Sí? Voy resolviendo. Entonces, la f' es igual. 6 por 5 me queda 30. 30. Eso. X. 5 menos 1 me queda 4. 4. 2 por 3 me queda 6. 6. 3 menos 1 me queda 2. 2. El 1 no puedo hacer nada, pero es una respuesta, me queda idéntico. El 0, como eso sí no existe, es nada en matemáticas, ya no le escribo. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Haciendo también paso por paso, ha sido 30x a la cuarta más 6x al cuadrado más 1, que es idéntico a lo que saqué en la parte de arriba, solamente que he hecho paso por paso. Si usted puede hacer directo esto, genial. No digo, a esto espero que usted llegue, ¿no? Llegue. Después de práctica, llegue. Pero si hace paso por paso, no pasa nada, es lo mismo, da la misma respuesta. Y es mejor también hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces se van a hacer unos procedimientos más complicados que es mejor hacer paso por paso. Paso por paso. Entonces vamos a seguir practicando. De eso no se preocupe. Las derivadas es solo practicar. Les van a dar la siguiente función, por ejemplo. Dice derive y igual a menos 7x al cubo más 6x al cuadrado menos 3x más 5. ¿Ya? Les dan esta función. Ok, entonces nuevamente voy a hacer de una forma rápida y después voy a hacer paso a paso. Ok, me va a quedar, este va a pasar multiplicando, este 3 va a ser positivo. Primero, menos por, me queda menos por más me queda menos. 7 por 3 me queda ¿cuánto? 21. Y le resto 3 menos 1 me queda 2. Vamos con el siguiente. Me sería 2 por 6, me quedaría 12. 12. Y aquí sería 2 menos 1, me queda 1. ¿Que se escribe o no se escribe? Ya le dejo simplemente X, porque el 1 no se escribe. Sigamos.
tengo menos 3x, como en el x, yo sé que va a quedar 1, ¿sí? Este x se va a transformar en 1, me quedaría 1 por 3. ¿Cuánto es 1 por 3? Me queda Tres. lo mismo, es decir, simplemente desaparece la x. Me queda simplemente menos 3. Y el 5, vean, el 5, que es un número constante, que se desaparece, se hace 0. Entonces, la respuesta ha sido ¿qué? ¿Ha sido esto. ¿Sí? Ah, y aquí estoy cometiendo un error gravísimo que pueden hacer ustedes también en el día del examen. Yo aquí estoy diciendo que o que es la misma función. Yo no estoy diciendo que está derivada. ¿Cómo yo indico que es una derivación? Porque me olvidé de escribir el apóstrofe aquí. En la Y me olvidé de escribir el apóstrofe. Aquí tiene que estar el apóstrofe. Eso me indica que es la derivada de esta función. ¿Sí? Cuidado, la derivada. Ok, entonces haciendo paso por paso me quedaría la siguiente. Y' es igual a menos 7 por el 3 pasa multiplicando por x. Bueno, y aquí puse paréntesis, no es necesario, yo puse por ya porque se me fue. Sería 3 menos 1, ¿sí? Recuerden, simplemente les resten 1, siempre es menos 1. Más 6, el 2 pasa multiplicando, va a quedar 2 menos 1, siempre menos 1, la potencia menos 1. Cuando esté el x, cuando esté solo el x, ¿qué pasaba cuando esté solo el x? Directo va el 1, directo. Y cuando esté un número, ¿cuándo es la respuesta cuando está un número? Es 0. Listo, entonces hagamos las multiplicaciones. ¿Y' cuánto es? Y' es menos 21. 3 menos 1, 2. Me queda 2. 12. Aquí 2 por 6, 2. Aquí me queda 2 menos 1, me queda 1. Y 3 por 1 me queda 3. Y el 0 ya no se escribe. Entonces, fíjense, esta respuesta es similar a la que saqué al inicio. Es idéntico, es lo mismo. Entonces, puede ser paso por paso o puede ser directo. Yo espero que usted llegue a esto, a hacer esto de forma directa. ¿Sí? Pero a veces se complica, no pasa nada. ¿Por qué a veces se complica? Porque ya no le van a dar solo enteros, le pueden dar hasta con fracciones. Y ahí es donde se complica. Por ejemplo, le van a decir, derive la siguiente función. Le da 1/5 de x a la quinta más 3/4 de x al cuadrado más 1/5 de x más 7/2. Ya, las temidas fracciones. Dice, y ahora, profe, ¿cómo hago esto? Es lo mismo, solamente que hay que ir aplicando, si puede directo, genial, pero si no, haga paso por paso. Yo voy a hacer paso por paso para no equivocarme. Entonces, como ya voy a derivar, escribo f' de x. Entonces, ¿qué decía? Que dejo este de aquí, no le toco, y este 5 va a pasar multiplicando. Entonces me queda por 5. X a la ¿qué? 5 menos 1, ¿cuánto es 5 menos 1? A la cuarta. Más este 3/4, no le toco, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Este 2 que está en la potencia va a pasar multiplicando. ¿Y cuánto me queda? 2 menos 1, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. 1. Entonces escribe, ¿cuánto es más 1/5 de x? Como esta x va a hacerse 1, se va a eliminar, solo me queda ¿qué? Solo me queda el número. Si quiere puede poner por 1 también, como quien no se olvida. ¿Ya? Pero directo queda solo el número. Solo el número. Y de este número que es 7/2, que es una constante, ¿cuál es la derivada? La derivada es 0. ¿Por qué hice paso por paso? Porque aquí, como son fracciones, yo puedo hacer esto también. Puedo sacar la quinta 1, la quinta 1. ¿Qué más puedo sacar aquí también? La mitad 2, la mitad 1. Es decir, la derivada ha sido ¿cuánto? X a la cuarta. ¿Por qué X a la cuarta? 1 por 1, 1. 1 dividido por 1, 1. ¿Todo esto cuánto se hace? Se hace 1. Entonces aquí ¿cuánto sería? 3 por 1, 3 dividido. ¿Cuánto queda aquí? Más 3 medios de X. Vean, por eso a veces es mejor hacer paso por paso, porque hay elementos más difíciles como fracciones, como raíces, que es mejor hacer aparte, paso por paso. ¿Sí? Si usted puede sacar este resultado de forma directa, genial, le felicito. Ya domina bastante las matemáticas. A veces a mí se me hace complicado, por eso me toca hacer paso por paso. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ok, esas es con las funciones
polinómicas. También vamos a tener un tipo de funciones que son trigonométricas, para lo cual vamos a ir a la página, página 60 de su módulo, y en la página 60 está una tablita, sí, es justo esta, que está con las funciones trigonométricas, ¿ya? Aquí tenemos funciones trigonométricas, todas son importantes, todas, pero las más que necesito que se memoricen, que siempre tengan a mano, son las tres primeras, las que son con seno, con coseno y tangente, estas tres primeras, ¿ya? Ok, y vamos a hacer ejercicios de eso. Si a usted le piden, ¿ya? Si a usted le pide derivar la siguiente función, pilas. Ya. Coseno de 30. ¿Cuál es la derivada? No tiene que ir a ver esa tablita. Todavía no le sirve esa tabla. ¿Por qué? Dice, pero profe, ya tengo un coseno. Sí, tiene un coseno, pero la X no aparece en ningún lado. ¿Cuándo? Yo sé que es una función trigonométrica. Cuando dentro, eso vimos la anterior semana, hay operaciones como los cosenos, como los logaritmos, que son los más usados, que van a tener entre paréntesis números o algunas cosas. A esto se le conoce como argumento. ¿Ya? Argumento. Entonces, dentro del argumento del coseno, no hay ninguna X, ni siquiera afuera. Vean, en ningún lado hay una X. Cuando no aparece ninguna X, ¿cómo llamábamos a estas funciones? ¿Cómo llamábamos? Constantes. Entonces, la derivada de esta función directo es, ¿cuánto? Es 0. Porque sea el número que sea, puede ser 1000, puede ser 10, puede ser coseno de 30, puede ser 0,25. Sea el número que sea, la derivada directo es 0. ¿Sí? Directo la derivada es 0. ¿Cuándo yo tengo que aplicar lo que está en el libro? Cuando le den, por ejemplo, así. Seno de x. Ahí sí es una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque la x ya está dentro del argumento. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi tablita o me memorizo que la derivada, que y' es ¿qué? Es menos, perdón, coseno, no es menos, es simplemente coseno de x. Este seno se transforma ¿en qué? En coseno de x. Eso está aquí en su tablita, en la página 60. Vean, dice, cuando usted tenga el seno, bueno, sí, aquí está en inglés escrito seno nada más. Ok, entonces cuando usted tenga este seno, cuando derive, va a cambiar ¿por qué? Por coseno, nada más. Ahora lo que quiero llegar es, por ejemplo, ¿cuánto sería? Esto voy a darles, son las 12:26. Justo unos 3 minutos a que analicen la siguiente. Por ejemplo, si yo le dijera o le pediría derive la siguiente función, f de x es igual a coseno de 60 x al cuadrado. ¿Cómo resolverían eso? Coseno de 60 por x al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? Aquí yo no puedo aplicar, cuidado con decir voy a aplicar esta tablita de funciones trigonométricas. No es una función trigonométrica porque no está, fíjense, el x no está dentro del argumento del coseno, está afuera. Es como si tuviéramos un 6x al cuadrado, solo que esto es, si yo pongo la calculadora, fíjense, me va a dar un decimal. Por ejemplo, el coseno de 60, al hacer esto, me sale 0,5. Es un número. Sigue siendo un número, solo que expresado de otra forma. ¿Cómo voy a derivar esto? Fácil. Aplico lo que ya aprendí. Dejo la constante. Vean, por eso es necesario a veces hacer paso por paso. Entonces, dejo esto que no me sirve para derivar, dejo, no le toco. Lo que voy a derivar es x al cuadrado. ¿Cómo derivo x al cuadrado? Ese 2 pasa multiplicando y le va a quedar la potencia menos 1. Vean, apliqué el mismo procedimiento que antes, lo mismo. Solamente que cuidado con confundirse que esto es una función. No es una función, ¿sí? Esto es un número. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál ha sido el f'? El f' ha sido, los números grandotes en matemáticas siempre se dejan al inicio. Entonces, le va a quedar
2 por coseno de 60 por x, porque 2 menos 1 queda x a la 1, que no se escribe. Aquí puede haber una confusión o puede decir, pero profe, ¿por qué usted no le puso coseno de 120? Porque 2 por 60 es 120. Y está bien, la multiplicación está bien, pero no puedo multiplicar, y eso quiero que quede claro. Y volvamos a sacar este ejemplo. Cuando yo tenga cosenos, logaritmos, todo eso se llaman argumentos, argumentos. Lo que esté dentro de un argumento es intocable, intocable a menos que yo utilice propiedades que, bueno, no vamos a ver porque son complicadas y todo lo demás, no puedo. Entonces esto es como que ya definido, fijo. Cuidado con ir a hacer el día del examen o las pruebas 2 por 60 y poner coseno de 120. No, esto es intocable, este coseno de 60. Esto ya viene definido. Entonces, lo que yo puedo hacer es cambiar el orden de los factores para que el 2 me quede al inicio, pero no puedo. El coseno es intocable. Perdón, los argumentos son intocables. Pilas, son intocables. A eso nuevamente. Entonces, vamos con otro. F de X es igual a, pongamos, X a la octava más X a la quinta menos X más coseno de X. Ya, la siguiente función. Oigo, aquí por eso es que mi interés desde este momento ir viendo ya derivadas, porque es mientras más practiquen, mejor les va a salir las operaciones y más van a ir aprendiendo con más práctica. Ok, entonces como ya voy a derivar, ya le pongo el f' de x. Por eso ya le pongo el primo. Para derivar, voy término a término. X a la octava, ¿cómo derivo? Este 8 que está acá arriba va a pasar, ¿qué? Va a pasar multiplicando. Y me va a quedar X a la 8 menos 1. ¿Cuánto es 8 menos 1? 8X a la séptima. Y ahí hice la primera parte. La siguiente. Este 5 que está arriba, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar multiplicando y va a ser x a qué? 5 menos 1, x a la cuarta. Respeto a los signos. ¿Qué signo tiene este x? Negativo. ¿Y la derivada de x cuánto es? Es 1. Por eso es que me queda aquí 1, nada más. Y aquí coseno de x. Para hacer coseno de x, voy a mi tabla y me fijo así mismo, busco la que tenga coseno de x. ¿Cuál es la que tiene coseno de x en este caso? Es esto, este de aquí, la segunda. ¿Qué me dice? Cuando tengas coseno de x, tienes que reemplazar ¿por qué? Por menos seno de x. Es el único que tiene el menos seno de x. Entonces me va a quedar aquí más seno de x. Fíjese, hasta uso paréntesis para no equivocarme. Este más es propio de la operación y este menos seno de x es lo que se reemplaza al derivar. Cuando derivo, tengo que cambiar el coseno por el seno. ¿Sí? Pilas con eso. ¿Cuál ha sido la respuesta ya final? La respuesta final ha sido 8x a la séptima más 5x a la cuarta menos 1, más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Menos seno de x. Y esta es la respuesta. ¿Ya? Como dije, de hoy en adelante van a ser solo procedimientos o pasos de la escuelita, siempre de la escuelita. ¿Ya? Pilas entonces con eso. Ok, ¿cuánto es entonces la derivada de lo siguiente? A ver, pongamos aquí. Les voy a dar un momentito a que hagan ustedes y ya les pregunto a cualquiera cuál es la respuesta de la operación. Pongamos. Listo. Este. Ok, y igual 2 al cuadrado más 5 coseno de 16x. ¿Cuál es la respuesta de esa derivada? ¿O cuál es la derivada de esa respuesta?
Ok. Listo. Vamos analizando aquí, igual que en matemáticas, que se ve igual en límites, en todo es término por término. ¿Cómo sabemos que es un término en matemáticas? Los términos siempre están separados por un signo más y un signo menos. Entonces, al derivar, hacer el y', vamos con el primer término. 2 al cuadrado es un número. 2 al cuadrado es 4. Y 4 es una función constante. Es decir, la derivada de esto de aquí, como no hay la x, también vean, en ningún lado hay la x, ¿cuánto es? La derivada es 0. Entonces aquí, cuidado con pensar, que tengo que hacer función trigonométrica o algo. No, aquí lo que tengo es una función lineal, porque todo esto es un número. Todo esto sigue siendo un número acompañado de la x. Es como si yo tuviera, vean, fíjense, como si yo tuviera en los anteriores ejercicios, como si tuviera menos 3x. Cuando yo tengo menos cualquier número acompañado de la x, ¿cuál es la derivada? La derivada es ese número. Vean, siempre que teníamos ese problema, vean, un quinto de x, ¿cuánto es la derivada de un quinto de x? La derivada es ¿cuánto? Un quinto. Y es lo mismo aquí. Como la x está fuera del coseno, no está dentro. Cuidado con pensar que está dentro. Entonces, ¿cuál es la derivada de todo esto? De 5 coseno de 16x. ¿La derivada de eso qué es? Es 5. Es esto. Y ya. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada? La derivada es 5 coseno de 16. Esa es la derivada. Nada más. Porque cuando ya derivo la x, me queda solo el número que acompañaba a la x, que era este. Y a eso también vamos a practicar ya de una vez. En matemáticas, cuando usted ya está viendo la derivada, ve no solo la primera derivada, también va a ver lo que se conoce como la segunda derivada, que no es nada del otro mundo, que es igual de sencillo. Solo que para sacar la segunda derivada, por ejemplo, si yo le pidiera sacar la segunda derivada de esta función, de la que doy al inicio, de esta, perdón, esta era la primera que di, ¿cuál sería la segunda derivada? Primero la escritura. La escritura va a ser y con 2 comillas, con 2. Esto me indica que es la segunda derivada de la función, la segunda derivada. Esta era la primera porque solo tenía una comita, ¿ya? Esta tiene 2. Entonces ahora me fijo en la primera derivada. En respecto a esta derivada, vuelvo a derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de 5 coseno de 16? ¿Cuánto es la derivada de esto? De 5 coseno de 16. ¿Cuánto es la derivada de eso? La derivada de eso es esto. Es 0. ¿Por qué? Porque es una función constante, es un número. ¿En dónde aparece la x aquí? ¿Está la x aquí? ¿Dónde está la x? En ningún lado. Esta es una función constante. La derivada de la función constante, ¿cuánto es? Es 0. Entonces ya he sacado mi segunda derivada. Y sacar más derivadas, ya no, o sea, puedo sacar, pero la tercera derivada es 0, la cuarta es 0, porque siempre va a salir 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Siempre va a seguir saliendo 0. Pero eso quiero llevar. A que usted identifique bien qué tipo de funciones tiene. Viendo eso, usted puede derivar. Entonces hagamos otro. Por ejemplo, y igual a... A ver, más. Ok. Este podría ser otro ejercicio que yo los puedo tomar. 16x al cubo más 6 menos coseno de x. ¿Cómo derivo? Derivo primero término a término. Eso no me equivoco. Entonces voy a hacer y comienzo. El primero, como es una función polinomial, o sea, es un número acompañado de x a una potencia, este 3 va a pasar ¿qué? Va a pasar multiplicando. ¿Y qué va a pasar con la potencia? Ese 3, ¿le resto qué? Le resto 1. 3 menos 1, me queda 2. Este término, este más y este menos, hay un término que es el 6. ¿Cuál es la derivada de 6? De una función constante. ¿Cuánto es la derivada de este pedazo? De más 6. La derivada es 0, porque es una función constante. Y este último pedazo,
menos coseno de X, sí tengo que derivar. Esto no es una función constante. Esto es una función trigonométrica, porque la X ya está dentro de ¿qué? Del argumento del coseno, ya está dentro. Entonces, ¿cuál es la derivada? Si usted no se acuerda, porque dije que es bueno memorizarse, va a su tabla si no se acuerda. En la tabla, ¿qué dice que tiene que hacer cuando tengo el coseno? Cuando tengo el coseno, tengo que reemplazar por qué. Tengo que reemplazar por el menos seno de X, menos seno de X. Entonces, a eso quiero llegar también. Como yo ya tengo, fíjense, como yo ya tengo Deja salir. Deja. le tengo este menos de aquí, Ya propio deja. de la operación, voy a dejarle ahí al inicio, para no confundirme. Ese es propio del signo, perdón, de la operación, ¿ya? Ujú. Este es propio. Y de lo que tengo, de lo que me da el libro, es solo este pedacito, ¿verdad? Solo este pedacito, coseno de X. Es que me dice, en vez de ese coseno vas a poner menos seno de X. En vez del coseno vas a poner menos seno. ¿Pero de dónde sale este otro menos? Es de la operación, es propio de la operación que le está dando al inicio. ¿Por qué? Porque la respuesta final, la derivada, ¿cuánto es? 3 por 6, 18. Llevo 1, 48. X al cuadrado. Eso me sale al comienzo. El más cero ya no se escribe porque eso en matemáticas es como si no existiera. Y me va a quedar es menos por menos. Me queda ¿qué? Más seno de X. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada de 16X al cubo? Más 6 menos coseno de X. La derivada de eso, ¿cuánto ha sido? 48X al cuadrado más seno de X. ¿Ya? Entonces, vean, es así de sencillo las derivadas. Esto vamos a coger con el tiempo. Solo con el tiempo vamos a hacer. Igual les voy a mandar unas derivadas sencillas de polinómicas, todavía no trigonométricas, porque eso vamos a seguir practicando. Cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp, día máximo hasta el día martes, perdón, va a estar las actividades en el WhatsApp y en el Edmodo. Estas semanas no les he mandado deberes debido a que, bueno, he estado un poco ocupado y no quería tampoco acumularles mucho al inicio del año, pero esta vez sí ya vamos a comenzar con las actividades en Edmodo para que suba lo antes posible y no se atrase y tampoco tenga bajas notas. Listo, entonces, señores, no sé si hay preguntas o algo antes de cerrar la sesión. ¿No? Ok, entonces nos veríamos con ustedes el próximo sábado. Pasen bien, éxitos.